Adelante. Mantra del nuevo grupo de servidores mundiales. Que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Oh. Muchísimas gracias, Neida. Con gusto, Dianita. Vamos entonces a buscar nuestro libro con los comentarios y pues estábamos en la ley 6 y en el tema de los nadis. Y me parece importante el último párrafo del punto 4 que vimos la clase pasada, y con esto podemos entrelazarlo con lo que dice en el punto 5. Entonces vamos a leer el último párrafo del 4 y continuar con el 5. ¿Quién quiere entonces guiarnos en la lectura? Puedo hacerlo yo, Dianita. Cómo no, adelante, Mari, muchísimas gracias. Del punto 4. Cuando esta sustancia sutil, nadis, compuesta de hilos de energía, sea reconocida como los nervios tangibles, habremos progresado en nuestro acercamiento al problema de la salud y de la enfermedad, acercándonos más al mundo de las causas. Esta red de nadis forma un canon definido de vida que varía de acuerdo al rayo de la personalidad. 5. Los nadis determinan, por lo tanto, la naturaleza y la cualidad del sistema nervioso con sus extensas redes de nervios y plexos que abarcan todo el cuerpo físico. Los nadis y, por consiguiente, la red de nervios están principalmente relacionados con dos aspectos del equipo físico del hombre, los 7 centros mayores del cuerpo etérico, el cuerpo sustancial que subyace en el cuerpo físico denso y la columna vertebral con la cabeza. Debe recordarse que el cuerpo etérico es un cuerpo físico, aunque compuesto de materia más sutil que la que podemos ver y tocar. Está hecho de sustancia o de aquello que subyace o fundamenta cada parte y partícula del vehículo físico denso. Esto más adelante recibirá la atención de los curadores y médicos iluminados de la nueva era. Cuando se reconozca la relación que existe entre los nadis y los nervios, conjuntamente con los centros y la columna vertebral, entonces se producirá una gran revolución en los métodos médicos y psiquiátricos. La experiencia demostrará que cuando se logre una interacción más estrecha entre ambos, los nadis y los nervios, se controlará más rápidamente la enfermedad. Bueno, vamos entonces a recapitular eh, estos párrafos. En el punto 4, pues habíamos visto, también había un gráfico explicatorio que lo pasé por el chat, que se refiere a todo el impacto de los nadis, cómo entran en los centros, cómo salen como fuerzas, se impactan en todo el sistema glandular, etcétera. Entonces, lo importante es que siempre recordemos que los nadis
es el elemento subyacente de los nervios tangibles, es decir, corren igualito que los nervios. Entonces, lo repite varias veces el maestro, que cuando reconozcamos la existencia de esta sustancia sutil o de los nadis, nos habremos acercado más al problema de salud y de la enfermedad porque nos vamos acercando al mundo de las causas, a un mundo más sutil que que el de la corriente sanguínea, los órganos, las glándulas, etc. Esta red de nadis forman un canon definido de vida que varía de acuerdo al rayo de la personalidad. Esto es interesante, sobre todo porque en itálica el maestro pone al rayo de la personalidad. Y entonces es una manera muy sutil de indicarnos algo, ¿no? Él no pone que esta red de nadis varíe de acuerdo al rayo del alma o al rayo mental. No, no, no. Es al rayo de la personalidad. Suponemos que es el rayo de la personalidad integral, o sea, del físico, el emocional y el mental inferior, los 18 subplanos. Entonces, de ahí está respondiendo esta red de nadis. Y luego entonces expresa cómo los nadis, bueno, son la causa, ¿verdad? Son la causa porque determinan la naturaleza y cualidad del sistema nervioso, con toda su expresión en cuanto a las redes de nervios que inervan todo nuestro cuerpo, a los plexos nerviosos, todo lo que ya está reconocido en nuestro cuerpo físico. Entonces, de esa salud de nuestro sistema nervioso, y acá Sihan, como experta también en la materia, me puede corregir, etcétera. Esa salud nerviosa también depende de esa naturaleza de los nadis. Entonces, Eh, sí, solo, solo complementar un poquito en palabras bien directas. Nadis son la contraparte etérica de los nervios. Es justamente los hilos, los nervios, los plexos. Su contraparte etérica se llama los nadis. Entonces, por eso es básicamente de acuerdo a la personalidad integrada, porque es totalmente la parte física en nuestro cuerpo, o sea, cómo nosotros funcionamos, nuestro sistema nervioso personal aquí, ahora, en este momento, depende de nuestro rayo de la personalidad, depende de nuestra experiencia y del nivel de conciencia. Entonces, eso determina la calidad de los nadis y consecuentemente las sinapsis nerviosas, ¿no? claro, claro. Luego dice el maestro cómo esta red de nervios y los nadis están principalmente relacionados, fíjense, con los 7 centros mayores del etérico, más algo que es mucho más denso, la columna vertebral con la cabeza. Fíjense cómo relaciona los nadis y consecuentemente los nervios, no solamente con los 7 centros mayores del cuerpo etérico, sino también con la columna vertebral y con la cabeza. Debe recordarse que el cuerpo etérico es un cuerpo físico, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Aunque compuesto de materia más sutil que la que podemos ver y tocar. Y por eso la medicina ortodoxa todavía no lo considera. Esa
está hecho de sustancia o de aquello que subyace o fundamenta cada parte, cada partícula del vehículo físico denso. Y bueno, esto nuevamente lo repite como lo hizo antes, como lo seguirá haciendo más adelante. El maestro dice, esto más adelante recibirá la atención de los curadores y médicos. Esto es importante, ¿no? Porque sí sabemos que los médicos todavía no reconocen eh, el campo etérico como plano causal de todas las sintomatologías, pero también los sanadores que saben que hay un cuerpo etérico, que se estudian de memoria los chakras, etcétera, fíjense, tienen que enfocarse en el mundo de las causas. Por eso dice, esto más adelante recibirá la atención, no solo de los médicos, también de los sanadores de la nueva era. Y dice, cuando se reconozca la relación que existe entre los nadis y los nervios, conjuntamente con los 7 centros y conjuntamente con la columna vertebral, entonces se produce una gran revolución. Se producirá una gran revolución en los métodos médicos y psiquiátricos. La experiencia demostrará que cuando se logre una interacción más estrecha entre ambos nadis y nervios, se controlará más rápidamente la enfermedad, porque vamos directamente al mundo de las causas. ¿Sí? Y entonces, al hacerlo, vamos a sanar definitivamente en el tiempo cualquier problema que haya. ¿Algún comentario? Están abiertos los micrófonos para comentar. Bueno, si no seguimos. Seguimos con el punto 6. Mari, ¿puedes seguir? Sí, 6. Los nadis en el cuerpo físico corresponden a la vida o aspecto espíritu. Los nervios son la analogía del alma o aspecto cualidad, lo que se demuestra como su exteriorización conjunta es el sistema endocrino, que corresponde a la forma o aspecto materia. Los 3 nadis, sistema nervioso y glándula, son las analogías materiales de los 3 aspectos divinos. Responden esotéricamente a estos 3 aspectos y hacen que el hombre en el plano físico sea lo que es. Los 3 están también condicionados por el conducto de los 7 centros, como ya hemos visto, por los vehículos astral o mental, o por la personalidad integrada, o por el alma que comienza a utilizar la personalidad como agente transmisor y transmutador, y al finalizar el sendero del discipulado por la mónada, vía el antakarana, empleando este sendero autocreado como un canal directo de comunicación con los 7 centros y de allí con el triple sistema de nadis, nervios y glándulas. Muy bien. Bueno, siempre el maestro enseña con correspondencias. Y aquí pues él está hablando como estos 3 elementos, los nadis, el sistema nervioso y las glándulas, los nadis, el sistema nervioso y las glándulas son analogías de 3 aspectos divinos, de los 3 aspectos divinos. Y que cada uno responde a estos 3 aspectos y hacen que el hombre sea en el plano físico pues lo que es, una expresión de los 3 aspectos divinos, ¿no? Los 3 están también condicionados tanto por el vehículo astral, por el vehículo mental
por la personalidad integrada o por el alma que comienza a usar esa personalidad integrada como un agente transmisor y transmutador, y finalmente por la mónada. Claro, todo esto depende, estos tres elementos, nadis, sistema nervioso y glándulas, dependen del dónde está el aspirante o el discípulo o el iniciado, dónde está parado, cuánta materia de su vehículo astral o mental, etcétera, ha ido utilizando y purificando y transmutando. O en el caso de un iniciado, pues ya puede estar ya condicionado inclusive por la mónada. Todo esto se logra vía la antacarana, empleando ese sendero autocreado. Este sendero, el antacarana, es producto del trabajo consciente de la persona. No es ningún regalo divino, es producto del trabajo consciente de la persona, que establece un canal o un puente de comunicación con los 7 centros y con los nadis, nervios y glándulas. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta referente o alguna aclaratoria referente a este párrafo. Ahí tienen, está mandando mm, tips muy importantes. Y también hablando, porque específicamente, fíjense que está hablando sobre los nadis y todo el sistema nervioso en estos últimos párrafos. Y sí, estos sistemas están condicionados por el estatus del vehículo, por ejemplo, astral o mental. Es decir, si una persona es muy obsesiva, de acá en estos elementos puede hablar más Ikan que yo, ¿no? Pero estos, cuando la persona tiene pensamientos obsesivos o tiene emociones descontroladas, pues hay irritación en todo el sistema nervioso. O sea que sí, este, estos sistemas están condicionados por el estatus o ese estado del vehículo astral o mental, o si ya es una personalidad integrada al servicio del alma, esos sistemas funcionan de otra manera. Ni hablar, pues si ya ha contactado con la mónada. Bueno, no sé si están pensando o continuamos. De Yo todas digo maneras, que continuamos, aunque hay muchísimo que pensar. sí, Falta ver la relación de los nadis y el sistema nervioso con los 5 sentidos, que sí, son las ventanas que nos comunican con las 3 dimensiones externas, con lo más denso, y sí impactan al sistema nervioso, seguramente los nadis y para arriba, no nada más desde la mónada para abajo. Es muy interesante, hay que reflexionar mucho, mucho, mucho. sí. Y acá lo dice muy sutilmente el maestro en esta frase, en esta última frase. No sé si la voy a poner negrita porque dicen que cuando lo pongo no se ve tanto. Acá dice que estos tres, o sea, los nadis, el sistema nervioso y las glándulas, están condicionadas, y entonces detalla, por el vehículo astral, por el mental, por la personalidad integrada, por el alma que ya usa su instrumento, Sí, o por la mónada. Pero hay sí, una sutileza que dice acá, vía el antacarana.
empleando ese sendero autocreado. Entonces, la ciencia de la antacarana es una ciencia para estudiarla y para dedicarle no solamente el estudio, sino la práctica a través de la meditación. No sé si ustedes están familiarizados sobre el antacarana, ¿no? Pero él lo coloca aquí de una manera muy sutil. Todo esto se logra vía el antacarana. Nos está dando el método científico para lograrlo, ¿sí? Y eso es materia de estudio de verdad profundo. Sí, sí, muchas gracias, claro que sí. ¿Sí? Bueno, Sí, muchas gracias, Diana. gracias, Humberto. De todas maneras, vamos a seguir. Si vienen ideas después o preguntas o dudas, participen porque las dudas del grupo son las dudas de todos nosotros. Bueno, vamos a continuar entonces con el punto 7. 7. Estos tres sistemas mayores dentro del ser humano expresan por medio del cuerpo físico la condición o grado de desarrollo de los centros. La vida, la cualidad y la energía que representan son distribuidas por todo el vehículo físico mediante la corriente sanguínea. La ciencia moderna, conociéndolo como una realidad, lo cual indica que la corriente sanguínea distribuye ciertos elementos liberados por las glándulas. Aún no reconoce el hecho de la relación que existe entre las glándulas y los centros, con el sistema intermedio de nadis y nervios. El próximo gran paso que dará la medicina será el reconocimiento de la realidad del cuerpo etérico, sustancia física que subyace en la materia densa. Sí, bueno, es interesante, ¿no? Que el que tenga la visión etérica y pueda ver cómo están los nadis, ¿sí? Angélica, tengo una pregunta, una consulta. A ver, Los nadis pueden ser también obstruidos, digamos, por la enfermedad o son consecuencia de que los nadis eh, no están siendo alimentados, digamos, por el físico. sí, yo creo que tu pregunta está respondida en el punto 8. En el punto Ay, 8 creo que lo vamos a ver si no volvemos a eso, ¿sí? ok, gracias. Y la respuesta es que sí, por supuesto. Este, bueno, entonces volviendo al 7, este, es interesante esto, ¿no? Que estos tres sistemas, y volvemos, ¿no? A los nadis, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ese estado lo que está diciendo, o sea, lo que está demostrando es cómo es la condición o el grado de desarrollo de los centros. Si los centros están sobreestimulados o no están activos, están aletargados, no activos, no despiertos, eso se va a ver en la expresión de esos tres sistemas mayores. La ciencia moderna se refiere a que, bueno, o sea, la corriente sanguínea es lo que va a transmitir los elementos a través de la sangre, los elementos, las hormonas, etcétera, no sé qué más, liberados por las glándulas, entonces ya se reconoce esa interacción, ya se reconoce eh, que si la corriente sanguínea hay un cierto porcentaje de alguna hormona, está ya dando señales de una mala actividad o estructural o funcional de alguna glándula. Pero todavía no reconoce de que hay una relación entre las glándulas y los centros.
y mucho menos con la interrelación entre nadis y nervios. Todavía no. Vuelve a repetir, el próximo paso que dará la medicina será el reconocimiento de la realidad del cuerpo etérico. Bueno, va a ser un gran avance. Ojalá lo podamos ver en esta encarnación. Y ahora vamos a ver el 8, el punto 8. 8. Cuando los centros despiertan en el cuerpo, aparece entonces un sistema nervioso altamente eléctrico que responde inmediatamente a la energía conducida por los nadis, cuyo resultado será un sistema endocrino bien equilibrado. La vitalidad que afluirá a través del cuerpo será entonces tan poderosa que automáticamente el cuerpo físico quedará inmune a las enfermedades, ya sean innatas, hereditarias o de origen grupal. Con estas palabras expreso una probabilidad futura y no una posibilidad inmediata. Algún día el hombre coordinará perfectamente los tres sistemas que responderán físicamente al canon interno de nadis y centros y se integrará conscientemente con el alma y más tarde por medio de la antakarana con el principio vida. Bueno, de cierta manera creo que está respondiendo la pregunta de Neida, ¿no? En el sentido que este, la energía que es conducida por los nadis eh, puede ser, no sé si obstruida, pero puede no Es dejar pasar, congestionada, congestionada. Dianita. Ajá, puede Sí, yo creo que la palabra es congestionada porque vamos a tener en cuenta que los nadis por excelencia son conductores de energía. Entonces, cuando hay congestión o cuando hay carencia de esa energía, eso repercute automáticamente en el sistema nervioso. Sabemos que el sistema nervioso, en último análisis, es electricidad que está corriendo por el sistema claro, nervioso. claro. Pero lo que pasa aquí es que reacciones de la personalidad, reacciones en el nivel astral, como por ejemplo la ira, la rabia, o mismo aburrimiento, o sustos, o sorpresas. O sea, esas reacciones emocionales impactan directamente sobre los nadis y consecuentemente o sea, es como que va bajando, ¿no? La energía se va condensando en los nervios y después en las glándulas y de ahí vienen los disturbios glandulares, ya sea por exceso o ya sea por carencia de energía. Y ahí vienen las enfermedades subsecuentes. O sea, tenemos que hacer una relación. O sea, nada en nuestro organismo está separado. Si hay un impacto en uno de los niveles, repercute en los otros porque en este momento de nuestra evolución estamos básicamente en el momento de tratar de integrar la personalidad para entrar en contacto con el alma. Esa integración de la personalidad no es fácil. ¿Por qué? Porque ya hemos visto el plexo solar, lo emocional es fuerte, es impactante, los recuerdos, nuestra historia personal. Entonces, esa disciplina del cuerpo emocional, a medida que nosotros la vamos equilibrando y estabilizando, hay un impacto directo sobre los nadis. De repente tenemos una explosión, una reacción hacia una crisis y al tiro ya hay como descargas eléctricas en la cabeza. Entonces,
ahí decimos, estoy con dolor de cabeza después de esto. Claro, el dolor de cabeza viene de tremendas descargas que se dan a nivel de los nadis y nervios, y eso repercute también en lo físico, ¿no? Claro, Entonces, esto es bien complejo. ¿Por qué? Porque hay una reacción, acción y reacción, interacción completa todo el tiempo y dinámica entre todo esto. Y también los estados de los nadis no son así permanentes. O sea, depende de nuestro nivel cómo estamos. En este momento estamos todos aquí escuchando, bonito, o sea, reflexionando. De repente aparece, qué sé yo, algo que nos hace asustar, cambió completamente, hubo hasta descargas de hormonales terribles del hígado, o sea, es constante movimiento y constante actividad hasta que lleguemos a un punto de estabilidad. Por eso el maestro nos pide tanto, estén firmes en la luz, o sea, mantener nuestra personalidad completamente alineada para que todos estos sistemas puedan fluir sin ningún obstáculo o sin ninguna descarga, y nuestra salud va a mejorar, como que pienso que cada uno de nosotros ha visto en este recorrido, en el sendero, cómo la salud ha ido mejorando también, así se ha ido estabilizando cuando después de hacer cierto antacarana, o sea, avanzar a nivel de conciencia, disciplinando los vehículos, también eso impacta en nuestro cuerpo físico, y creo que todos nosotros hemos vivido eso, ¿no? No sé si clarificó. me parece muy Me importante. imagino, perdón, me Sí, imagino adelante. también que esto incide en el mal funcionamiento de nuestra glándula tiroides, Pero, ¿no? totalmente, Neida, principalmente cuando tenemos problemas para poder expresar, cuando, digamos, quieres hablar algo y no puedes, te callas, digamos, así te mantienes callada o no puedes expresar, al tiro hay congestión en el área del centro laríngeo, y eso incide directamente en la glándula tiroides y haciéndola, o sea, ya sea por sobreestimulación, porque se ha juntado toda la energía, o al contrario también, ¿no? Pero en este caso que te estoy dando el ejemplo, se congestiona porque hay energía que está circulando y no está buscando, no tiene canal de salida, de fluidez, y todo lo que se congestiona lleva a enfermedades o nódulos en la tiroides, en este caso, por ejemplo. Ok, gracias, hija. Y Gracias, aparte, Diana. y aparte, acordémonos que estamos en ese proceso de ascender las energías del sacro al laringio, ¿verdad? Y el maestro ya mencionó cómo ese sacro en nuestra raza está sobreestimulado también, Exacto. ¿no? Por eso se recomienda en este caso a la subida de la energía, de ser creativo y exteriorizar tu creatividad en artes, música. La creatividad es la forma más sublime de expresión, digamos, de la energía que viene del sacro, y Claro, la expresión de la palabra, digamos así también, ¿no? sí. Acá nuevamente hago hincapié en esto, ¿no? Luego se integrará conscientemente con el alma, como acaba de decir Siham, más tarde con el principio vida, o sea, con la mónada, pero por medio del antacará, nuevamente lo está mencionando. Ay, no sé qué hice ahí. Ok. Vamos entonces con el 9. Vamos con el 9. 9.
En la actualidad hay un desarrollo desparejo y algunos centros aún no han despertado, otros están sobreestimulados y los centros de abajo del diafragma sobreactivados. En consecuencia, tenemos zonas enteras del cuerpo en la que los nadis están en estado embrionario, en otras que están altamente energetizados, pero sus emanaciones detenidas por algún centro que en el trayecto de su actividad aún no ha despertado o si lo está, todavía no es irradiante. Estas condiciones desparejas producen poderosos efectos sobre el y las glándulas, conduciendo en algunos casos al sobreestímulo y en otros a condiciones subnormales, falta de vitalidad, hiperactividad y otras reacciones indeseables que producen inevitablemente enfermedad. Tales enfermedades surgen dentro del cuerpo mismo como resultado de las tendencias hereditarias inherentes, o debería decir nativas, o predisposición existentes en el tejido corpóreo, o aparecen como resultado de la irradiación o no irradiación de los centros, que actúan a través de los nadis. Pueden también originarse como resultado de los impactos o contactos externos, tales como enfermedades infecciosas, contagiosas y epidemias. El sujeto es incapaz de resistirlas debido a que sus centros, un poquito más arriba, por favor, Sí. no están desarrollados. Aquí también está contestando la pregunta de Neida, ¿no? En esa relación que hay entre los nadis y los centros, que hay centros que están activos, otros están sobreactivados, otros están eh, al revés, en estado de latencia prácticamente, y entonces los nadis tampoco están funcionales. En algunos lados están, como dice acá, en estado embrionario, en otros están altamente energetizados, y dice, pero sus emanaciones detenidas por algún centro que todavía no está activo o puede estar activo, pero no está irradiando su energía. Esas condiciones desparejas producen poderosos efectos sobre el sistema nervioso y las glándulas. Y nuevamente, conduce en algunos casos al sobreestímulo, en otros casos condiciones subnormales, falta de vitalidad o lo contrario, hiperactividad, otras reacciones indeseables que no hay una actividad armoniosa, ¿verdad? Tales enfermedades surgen dentro del cuerpo, ya sea como resultado de tendencias hereditarias inherentes o nativas, o predisposiciones ya existentes en el tejido, o aparecen como resultado de la irradiación o no irradiación de los centros que actúan a través de los nadis, o también por impactos o contactos externos, sean enfermedades infecciosas, contagiosas, epidemias. El sujeto es incapaz de resistirlas debido a que sus centros no están desarrollados. Y esto también a mí me hace preguntar particularmente ese impacto que estamos recibiendo de los rayos predominantes en esta época, ¿no? Sobre todo el rayo 7 que empieza las influencias de ciertas constelaciones también, que son muy fuertes, son muy fuertes. Entonces, si no tenemos nuestros tres sistemas trabajando armoniosamente, según lo que corresponda en cada estadio de, de, de nuestro progreso en el mundo de la conciencia, pues
nos afecta, nos tiene que afectar todo esto, nos tiene que afectar. Sí, nos afecta y la prueba clara de esto es justamente los plenilunios. Se ha visto que en época de plenilunio, si la persona no está completamente así alineada o voy a dar un ejemplo, digamos, de pacientes que tienen enfermedades nerviosas, esto se agudiza, tienen sus crisis más en tiempo de plenilunio. ¿Por qué? Porque invariablemente la energía afluye y si impacta en un centro o en un sistema nervioso que está fragilizado o que no está equilibrado, entonces tenemos consecuencias, ¿no? Sí, sí. Yo he tenido pacientes, es verdad, que en la luna llena tienen insomnio, declaran tener insomnio, no pueden dormir, tienen una inquietud que no logran controlar, o sea, no pueden dormir. Y otras Ujú. que tienen, ¿cómo se llama esa enfermedad que es de la piel? Es una enfermedad de piel que, Psoriasis. Psoriasis, sí, psoriasis, se estimula también con la luna llena. Increíble, exacto. increíble. También a los animalitos les afecta, se sobreestimulan los animalitos, ¿no? Seguramente, sí, Ujú. claro. Mi hija tiene una gatita y me dice, está enloquecida. Le digo, es plenilunio. ¿Cómo hace? Pobrecita. Sí, 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 sí. Bueno, ahora viene el resumen y después me gustaría pues agregar una cosa que, a ver, el resumen llega hasta acá. 10. 10. Sí, perfecto. Resumiendo, en incapacidad física de todo tipo, lógicamente exceptuando las que se deben a accidentes y en cierta medida a condiciones planetarias que provocan epidemias de naturaleza peculiarmente virulenta, como las producidas frecuentemente por la guerra. Y los numerosos y diversos aspectos de la mala salud pueden atribuirse directamente a la condición de los centros, pues ellos determinan la actividad o la pasividad de los nadis, que a su vez afectan al sistema nervioso, haciendo que el sistema endocrino sea lo que es en el individuo y la corriente sanguínea la responsable de distribuir esta condición a todas las partes del cuerpo. Entonces sí, aquí está haciendo realmente una síntesis, ¿no? Donde establece nuevamente que toda la enfermedad eh, se puede atribuir directamente a la condición de los centros, pues ellos determinan actividad o pasividad de los nadis, que a su vez afectan al sistema nervioso, que repercute en el sistema endocrino y por otra parte la corriente sanguínea la manda a toda la parte del cuerpo, ¿verdad? Creo que aquí es una síntesis que hace el maestro de todo lo que hemos estado viendo. Y esto me refiere a mí a volvernos aquí atrás un momentito, porque el maestro está hablando de todos estos temas, porque pareciera a veces que elude o se va del tema principal del cual se ocupa, que es la ley 6. Entonces, vamos a leer nuevamente la ley 6, Mari. Cuando las energías constructoras del alma están activas en el cuerpo, entonces hay salud, amplia interacción, pura y correcta actividad. Cuando los constructores son los señores lunares y los que trabajan controlados por la luna a las órdenes del yo personal inferior, entonces hay enfermedad, mala salud y muerte. Entonces, me parece que este es un recordatorio, porque a veces parece que el maestro se fuera por las ramas, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista
la ley 6, donde, bueno, cuando está el alma controlando su personalidad, la personalidad inferior, pues entonces hay salud, ¿sí? En cambio, cuando gobiernan los señores lunares, aquellos devas inferiores que están a las órdenes del yo personal inferior, o sea, de los 18 planos inferiores que constituyen la personalidad, eh, y no existe ese control del alma, pues entonces hay enfermedad, mala salud y muerte. ¿Sí? Entonces era para regresar un poquito sobre la ley 6 y todo lo que hemos estado leyendo al respecto. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, podemos seguir ahora con este tema que me parece súper interesante, los efectos producidos en zonas específicas del cuerpo, ¿verdad? Efectos producidos en zonas específicas. Consideraremos ahora algunos de los efectos resultantes de los hechos mencionados en las zonas regidas por los centros donde aparecen las enfermedades. Será evidente que a medida que la energía afluye a través de los centros, vía los nadis y los nervios, afectando poderosamente al sistema glandular y a la corriente sanguínea, las zonas del cuerpo quedan involucradas vitalmente y responden a la energía. Esto abarca, por supuesto, la cabeza, la garganta y el torso. La energía que así afluye penetra en todas las partes del vehículo físico, en todo órgano y en cada célula y átomo. La actuación de la cualidad de la energía sobre el cuerpo induce a la enfermedad y la estimula, cura o alivia. No me refiero aquí a las tres principales enfermedades nativas, si puedo denominarlas así: cáncer, sífilis y tuberculosis. De ellas me ocuparé más tarde porque son de alcance planetario, en la sustancia de la cual están hechas todas las formas responsables de producir una hueste de enfermedades menores, que a veces se las reconoce como afines, aunque frecuentemente no son conocidas como tales. Vamos a leer este párrafo que sigue. Estas enfermedades, que superficialmente se las denomina mentales, relacionadas con el cerebro, son poco comprendidas aún. Muy pocas enfermedades mentales hubo en la última raza raíz atlante. La naturaleza mental era entonces pasiva y muy poco estímulo llegaba de los niveles mentales vía el centro coronario, a la glándula pineal y al cerebro. Casi no existían enfermedades de los ojos ni nasales, pues el centro ajna aún no había despertado y el tercero rápidamente entrando en inactividad. Vamos a continuar. Este punto. El centro ajna es el órgano de la personalidad integrada, el instrumento de dirección íntimamente relacionado con el cuerpo pituitario y los dos ojos, lo mismo que con toda la zona frontal de la cabeza. En la época atlante, la integración de la personalidad era casi desconocida, excepto en los casos de los discípulos e iniciados. Y en aquel entonces la meta del iniciado y el signo de su realización era esta triple integración. Hoy la meta consiste en una fusión superior, la del alma y la personalidad. Hablando en términos de energía, esto implica la formación y la actividad e interacción relacionadas de los siguientes triángulos de fuerza. 1. El alma, el hombre espiritual en su propio plano.
2. La personalidad, el triple hombre integrado en los tres mundos. 3. El centro coronario. Segundo, 1. El centro coronario, el punto de la segunda fusión. 2. El centro acna, el punto de la primera fusión. 3. El centro de la médula oblongada, controlando la columna vertebral. Tercero, la glándula pineal, la exteriorización del centro coronario. 2. El cuerpo pituitario relacionado con el centro acna. Un poquito más a subir, por favor. Vamos 3. a completar hasta aquí. Ajá. 3. La glándula carótida, la exteriorización del tercer centro que existe en la cabeza. Todas estas triplicidades de la circunferencia de la cabeza constituyen el mecanismo a través del cual, 1, el alma controla su instrumento, la personalidad. Un poquito más arriba, por favor. 2, la personalidad dirige las actividades del cuerpo físico. Vamos a parar aquí para comentar, para no seguir más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, ahora en este tema ya se enfoca los efectos en zonas específicas, ¿verdad? Entonces, a mí me parece tan bonito esto como él va concatenando todo en esta frase. Será evidente que a medida que la energía fluye a través de los centros, vía los nadis y los nervios, afectando poderosamente al sistema glandular y a la corriente sanguínea, las zonas del cuerpo quedan involucradas vitalmente y responden a la energía. Es una manera de concatenar todo lo que hemos visto bellísimamente expresado. Y entonces, pues sí, la energía que así va fluyendo penetra en todas las partes del vehículo físico, en todo órgano, en toda célula, en todo átomo. Y entonces, según cómo va a actuar esa cualidad energética sobre el cuerpo, así cómo se va a traducir a través de los nadis, los sistemas nerviosos, etcétera, induce a la enfermedad y la estimula, la cura o la alivia. Acá hace un paréntesis que no se está refiriendo a estas tres enfermedades que él luego la va a tocar en bastante detalle: el cáncer, sífilis y tuberculosis. Y luego habla sobre las enfermedades mentales relacionadas con el cerebro y, claro, o sea, en la raza atlante, la raza raíz atlanteana, la naturaleza mental era todavía muy pasiva. Realmente el principio mente, quinto principio, no estaba muy activo, estaba bastante adormecido. Acordémonos que en la raza atlante había un predominio de la parte emocional, de la parte emocional, mucho más que la mental. Y todavía nosotros heredamos de eso, de la raza atlante. Fíjense, en la raza atlante no había enfermedades, me imagino que no había ningún miope, ni, ningún problema con los ojos, tampoco había problemas nasales, porque el centro agna en el entrecejo aún no había despertado. Y el tercer ojo estaba entrando rápidamente en inactividad. Entonces vuelve al centro agna, que, bueno, lo hemos estudiado cuando vimos el centro en clases anteriores. Es el órgano de la personalidad integrada.
es el instrumento de dirección, por eso lo usamos en sanación como un instrumento que direcciona la energía sanadora. Está íntimamente relacionado con el cuerpo pituitario, el ojo derecho y el ojo izquierdo. Lo mismo que con toda la zona frontal de la cabeza. Y aclara, en la época Atlante, la personalidad no estaba integrada, excepto en los casos de discípulos e iniciados, ¿no? Y entonces esa integración de la personalidad era la meta, era el objetivo del iniciado. Esa triple integración era la meta, el objetivo de los iniciados en esa época atlanteana. Pero hoy, con la raza aria, lo que se busca es la fusión de esa personalidad integrada, ya lograda, con el alma. En este sentido, habla entonces de estos siguientes triángulos de fuerza, y entonces acá sí habla de 3 triángulos de fuerza o 3 triplicidades que, eh, que ocurren dentro de la circunferencia de la cabeza, como expresa acá. Entonces tenemos el alma, la personalidad integrada con el centro coronario. La segunda triplicidad es el centro coronario con el ajna y la médula oblongada, que controla, la médula oblongada controla toda la columna vertebral. Que en otras palabras es el alta mayor. Y en la tercera triplicidad, la glándula pineal, que es la exteriorización del centro coronario, el cuerpo pituitario, relacionado con el ajna, y la glándula carótida, que es la exteriorización del tercer centro que existe en la cabeza. La glándula carótida del tercer centro que existe en la cabeza. No sé, creo que se refiere al laringio, ¿será? Yo creo que se refiere al laringio. Y entonces dice que a través de estas triplicidades el alma controla la personalidad y la personalidad dirige las actividades del cuerpo físico. En otras palabras, el cuerpo físico se convierte en un instrumento del alma. Vamos a abrir entonces para los comentarios. Aurora, ¿quieres decir algo? Sim, sim, Sí, por quero. favor. Em relação que eles falam em a glândula carotídea, isso aí não existe. Existe os seios carotídeos que estão localizados na bifurcação da artéria carótida e é um órgão sensorial. Deu para entender? Lo voy a traducir. Tá, obrigada, eu esqueço. Sí, dice, Aurora dice que no existe la glándula carótida. Sí existe los 6, ¿qué dijiste? São órgãos sensoriais, seios carotídeos. 6 carotídeos que Seios. son órganos sensoriales, pero una glándula carotídea no existe. E esse órgão está localizado na artéria carótida. Y esto está localizado en la arteria carótida, Que é na região do pescoço. que es en la región del cuello. Isso. ¿Pueden ver la lámina? Tiene razón, en anatomía no le llaman glándula, le dicen cuerpo carotídeo. Isso. No es propiamente una glándula, pero tiene funciones importantes. Claro. Sim, isso mesmo. ¿Pueden ver la lámina? Sí, perfectamente. Sí, bueno, eso creo que lo habíamos visto.
La glándula carótida o cuerpo carotídeo es un órgano quimiorreceptor localizado en la bifurcación de las arterias carótidas Ah, comunes cerca de la base del cráneo. ¿Sí? Y ahí vemos el dibujito como una estrella. Ese es el glomus carotídeo. isso. Sí. O sea, aquí, Aurora, la función es sensorial, no produce hormonas. Sim, não produz hormônio, não. É Ah, só ya, sensorial mesmo, ya. como Ok, estímulo, né? ok. Por eso dice, es un órgano quimio-receptor. Receptor, isso, Quimio-receptor. exato, Hasta donde se sabe en medicina, ¿no? Ortodoxa. exato. Exactamente. Bueno, ¿pueden ver ahora la página del libro? No, No. Suele pasar que cuando salgo para otra cosa. ¿Ahora la ven? sí. Sí, sí, ahora sí. Bueno, bueno, ya son las 8. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Este, ahora se va a poner más interesante porque va a hablar sobre los lugares donde se expresan las enfermedades. Entonces, vamos a ver. Share. Aquí. Share. Bueno, vamos entonces a cerrar con el mantra de contacto. ¿Quién quiere guiarnos con el mantra? Yo puedo hacerlo si quieren. Gracias, Marisa. Conocimos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Oh. Qué belleza, gracias.